Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú. Levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, así es, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, será porción de la zorra. Empero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura, y por la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor, y sea usted el que ande te adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos ese himno, he aquí tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar, quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname.
bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor, bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sentados en la mesa, para que el Señor nos dé de su palabra, nos dé de su revelación y siga el Señor perfeccionando y profundizando en estos temas que son la voluntad de Dios, y lo puedo decir con toda propiedad, con toda seguridad. Este tema acerca del Espíritu Santo es un tema que es, si hay un momento en que ese tema es actual, es ahora. Es un tema que usted ya no puede evadir. No me importa quién sea usted, hermano que se congregue en una iglesia cristiana, del mensaje denominacional o mundano, un hombre que no conoce a Cristo, ya es un tema que usted ya no puede evitar. A través de los años y de las décadas, los hombres se han cubierto a través de los mantos denominacionales que les prometen a los que se congregan en ellos seguridad y la certeza de que al ser miembros de esas iglesias, la condenación no vendrá a ellos, la seguridad la tienen garantizada, la bendición de Dios estará con ellos. Ahora, cuando uno ve todas las iglesias así llamadas cristianas, las voy a incluir a todas, incluyendo del mensaje, las voy a incluir a todas. Muchos, estando en las iglesias, se han cubierto con mantos religiosos. Han preferido cubrirse con mantos religiosos y no ser llenos del Espíritu Santo. Esa podría ser también una de las causas por las cuales los hombres y las mujeres no reciben el Espíritu Santo, es porque prefieren cubrirse con un manto, les es más fácil, no demanda mucho y les impide pagar un precio, les impide una rendición total, una muerte espiritual de
en cuanto a sus ideas, en cuanto a los pensamientos y a los proyectos. Los hombres no quieren renunciar a sus proyectos. Los hombres no quieren renunciar a sus visiones y a su manera de vivir. Y los hombres buscan la religión que los satisfaga, o sea, que cumpla con lo que ellos aspiran. Es como el que elige una esposa. Yo quiero que mi esposa sea así, así, así. Bueno, así muchos hombres eligen las iglesias donde se congregan. Quieren una iglesia en donde se sientan bien, en donde sus hijos participen en actividades religiosas y los tengan entretenidos. Y en donde puedan cantar y alabar y puedan escuchar palabra. Pero cuando usted ve, hay un cierto límite. Establecen un cierto límite, le establecen un límite al Señor. Ellos le dan al Señor, pero no lo que el Señor quiere. Muchos de ellos son personas con dinero y muchos de ellos, cómo han aportado a la causa. Ojo, no tiene nada de malo si siempre y cuando sale de su corazón hacerlo. El Señor pone ese sentir de colaborar para la obra. Eso está bien. El problema está en que una persona utilice eso para lograr un favor para con Dios, para justificar una labor en lo espiritual, siendo que eso no es lo que Dios quiere del hombre. Eso es ignorar el propósito de Dios. El Señor nos da a nosotros, ya sea poco o mucho, y eso poco o mucho, uno lo coloca en el altar para que el Señor sea el que ministre, el Señor ponga el sentir. Si usted, ya sea que tenga mucho o poco, cuando usted coloca lo que tiene en el altar del Señor, esperando la guianza del Espíritu, el Espíritu puede poner en su corazón, dale una harinita a tal hermana, dale un vestidito a tal hermana, dale unos zapaticos a un hermano, o cómprale un pancito, hasta un pancito. Hermano, así es como se mueve el Espíritu, porque nada puede estar antes que Dios, nada puede estar antes que Jesús. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Comienza Dios por medios distintos a abrir puertas de bendición para las vidas. Pero cuando las personas justifican sus vidas espirituales o justifican su labor en el cristianismo basado en el dinero, allí hay un error. Allí hay una falla, porque están ignorando para lo que el Señor los llamó. El Señor los llamó, nos llamó para reflejar su vida, su carácter y su poder. Una restauración total conforme al original, para hacer, eso se resume en esa escritura en Génesis, ser hechos imagen y semejanza de Dios. Dios quiere restaurar esa imagen y semejanza. Y para eso está el Evangelio y están los pasos en los cuales el Señor nos lleva a todos nosotros, nos lleva a una plena restauración. Primero comienza con la vida, y de esto ha tratado este tema, porque usted no puede llegar al carácter y no puede llegar al poder si primero no tiene vida. Eso lo he dicho varias veces. ¿Cómo puede un niño o cómo puede alguien llegar a graduarse en la universidad y tener hijos cuando ni siquiera ha nacido? Primero tiene que nacer, tiene que salir del vientre, tiene que tener una experiencia con Cristo. Y el Señor nos da su palabra para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, comencemos a construir nuestra vida espiritual en base al amor y a la obediencia. ¿Se dan cuenta? En base al amor a Cristo, y en consecuencia
eso nos llevará a la obediencia. Porque primero, si en nuestros corazones está el amor a Cristo de primero, el amor a Jesús, la consecuencia será la obediencia. Usted no necesitará obligar a nadie si en nuestros corazones o en su corazón está el amor de Jesús. El amor de Jesús lo va a llevar a usted a humillarse. El amor de Dios lo va a llevar a usted a obedecer y a reconocer su condición delante de Dios. Cuando viene el Señor y nos habla, la palabra retrata nuestras vidas y nosotros decimos, amén, Señor. Yo reconozco que yo soy todo eso que la palabra dice, que yo debo arreglar, que yo debo arrepentirme. Y el hombre se humilla y doblega su soberbia y su orgullo y reconoce al Señor en su vida y en lo que a través de ese instrumento Dios le está hablando. Ahora, fíjense este punto importante. Capten bien esto. Dios tiene una vía, Dios tiene un método, Dios tiene una forma de hacer las cosas. Eso no ha variado. La manera y los modos de Dios de llevar a un hombre a la restauración, por consiguiente, primero a la vida, a que reciba el Espíritu Santo, tiene que comenzar con una humillación. Tiene que comenzar con un arrepentimiento. Esa es la base de todo lo que el Señor pueda construir con relación a usted y con relación a mí. Tiene que comenzar por allí. Tiene que comenzar con un reconocimiento, lo cual nos lleva a la humildad, a la humillación. Eso nos debe llevar a eso. Porque ¿cómo usted va a estar dispuesto a rendirse en las manos del Señor cuando usted no reconoce que necesita ayuda? Cuando usted no reconoce que en la condición en que se encuentra usted no agrada a Dios, ¿cómo puede Dios ayudarle? Dios quiere ayudarle, Dios quiere ayudarme. Pero cada uno de nosotros, para poder abrir la puerta, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una actitud de humildad para posteriormente llevar eso a una humillación, a un arrepentimiento. Dios va a trabajar bajo ese fundamento en primer lugar. No se va a basar en que usted esté buscando un club religioso o que usted esté buscando un lugar de entretenimiento, no. Por allí no va a llegar a nada, va a llegar a un callejón sin salida. Si usted está en una iglesia porque me siento bien, no. Debe usted comenzar con la puerta. Debe usted comenzar entrando por la puerta primero. No vale que entre por el sótano, no vale que entre por el techo, no vale que entre por una ventana. Eso lo hablamos la semana pasada. La puerta, y eso lo dice la Escritura, yo soy la puerta, dice la Escritura. Yo soy el camino. Ahora, decir que hay que entrar por la puerta no significa solamente que uno diga que uno se arrepiente de sus pecados. Esa es la primera parte de la puerta. Para poder entrar en la puerta se requieren 3 pasos, que son justificación, santificación y después se entra a esa puerta para entrar al camino que nos es propuesto, el camino pequeñito, el camino estrecho, que hay que caminar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un camino lleno de enemigos. Es el camino que lleva a la vida, pero es un camino que está rodeado a los lados por enemigos que quieren sacarnos del camino, que quieren desviarnos de ese camino estrecho. No es lo mismo que yo camine alegremente por una senda ancha y espaciosa, a que yo camine con cuidado por una senda que sea el camino
pequeñito, que sea estrecho. Y para mayor cuidado es un camino que en los lados lo que va a traer es muerte, lo que hay es un precipicio. ¿Cuánto cuidado debemos caminar en ese camino? Pero para poder entrar a ese camino hay una puerta que, ojo, no es una puerta que usted abre y entra con toda comodidad. No, es una puerta estrecha. Cuando usted entra así arrastrándose, que prácticamente entra usted a duras penas. Por algo es estrecho. Esa parábola no fue puesta por ponerla. Cuando se habla de puerta estrecha, se habla de esos pasos que el hombre y la mujer deben hacer para poder entrar al camino. Porque el camino que lleva a la vida pasa por esa puerta. No hay manera de que usted pueda entrar al camino, a la verdad y a la vida sin entrar por esa puerta, la puerta estrecha. Y esa puerta comienza con justificación, con santificación y el bautismo del Espíritu Santo como el último paso para entrar al camino. Usted dirá, pero hermano, yo ya me arrepentí de mis pecados y ya se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, hermano, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora usted ha obedecido la palabra. Porque en esa etapa de santificación, grábese esto en su corazón, hermano, hermana, amigo que me escucha en esta hora. La etapa de santificación es igual a decisiones. Te dirá, hermano, ¿cómo es eso? La santificación, el equivalente es, en cuanto al hombre, es el equivalente a decisiones y a acciones. ¿Por qué? Porque primero, en esa etapa, Dios, a través de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, Dios nos va a hablar. Dios va a decirnos cuál es nuestra condición. Dios, por la palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos va a decir nuestra condición y nos va a decir lo que estamos haciendo mal. Por eso es que el Espíritu comienza a rodear a ese hombre y esa mujer. ¿Y a rodear para qué? Para que digan que tiene unción. No está entendiendo. Para que el Espíritu lo guíe y lo redarguya. Tú estás haciendo mal. Arregla esto. Esto lo hiciste en el mundo. Arregla esto. Arregla con tu esposa. Arregla con tu esposo. Arregla con tus hijos. Tú que estás viviendo muchos años sin casarte, cásate para recibir el Espíritu Santo, porque si tú ignoras eso, te será contado como incredulidad y como Dios va a bajar a un corazón incrédulo que no cree la palabra. Dios no puede sellar un corazón que manifiesta incredulidad, porque acuérdese de lo que hablamos cuando hablamos del casamiento. Es cierto que cuando el hombre le propone matrimonio a la mujer y la mujer acepta, ya están casados delante de Dios. Pero si usted quiere hacer las cosas bien, usted debe casarse por el civil como un testimonio delante de los hombres de que usted hace las cosas correctas, de que usted respeta a Dios, respeta la ley y va a ir a un hombre ordenado y llamado por Dios para que oren por usted y junto al pueblo confirme esa unión. No es un protocolo, sino un orden delante de Dios para que usted haga las cosas bien y usted que desee tener la bendición de Dios en su vida, en su hogar que está a punto de formarse. Usted quiere hacer las cosas bien, ¿cierto? Usted quiere agradar al Señor. Si usted quiere agradar al Señor, entonces usted va a hacer eso. Usted va a procurar en su corazón, un corazón humilde, buscar la manera de agradar a Dios. Buscar la manera de
santificarse. Si es una persona que tiene un problema con los vicios, en el altar pedirle al Señor, Señor, yo tengo un problema con el cigarrillo, con el licor, con las drogas. Yo tengo un problema que me gusta ver mucho a las mujeres y codiciarlas. A mí, dice una dama, me gusta ver a los hombres para codiciarlos. Si usted en el altar le confiesa eso al Señor, Señor, saca eso de mi corazón, allí usted está reconociendo, allí usted está siendo humilde, usted se está humillando y delante del Señor usted está inclinando, como dijimos la semana pasada, su cerviz en señal de sumisión al Señor, en señal de humillación, en señal de humildad. Y cuando el Señor ve que usted cede, entonces Dios toma ese sacrificio, ese deseo y lo complace porque es su voluntad. Dios quiere santificarlo, Dios quiere que ese vaso esté limpio. Y cuando Dios ve los actos, escuchen, los actos de obediencia de usted, entonces Dios dice, ese hombre, esa mujer es digno de que yo lo selle con mi espíritu. Yo voy a morar en ese corazón. Él es mío, ella es mía. Y Dios baja y lo llena con el Espíritu Santo. Es un asunto de obediencia, es un asunto de humildad, es un asunto de humillación. Eso es muy personal. Usted en su corazón, usted puede justificar las cosas que hace y las cosas que dice. Pero en el fondo de su corazón, usted sabe lo que la palabra dice y lo que Dios espera de usted. Y para que las bendiciones de Dios vengan a usted, usted y yo debemos humillarnos, reconocer delante del Señor, dejar a un lado la soberbia para que el Señor pueda venir a nuestras vidas y confirmar su palabra. Esa vía del arrepentimiento, esa vía de la humillación, es la vía para poder cruzar esa puerta y poder recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo va a recibir usted el Espíritu Santo lleno de soberbia? ¿Cómo Dios lo va a utilizar? ¿Cómo Dios va a sellar su corazón? Dios no puede hacer eso. ¿Cómo el Señor puede llevarlo a que crezca en una estatura del hombre perfecto cuando usted quiere hacer su propio camino? Escuche bien esto. Escuche bien esto. ¿Cómo puede usted ser un hijo obediente y listo para escalar esa estatura de carácter cristiano cuando usted es un hijo independiente que quiere hacer su propia voluntad? ¿Cómo el Señor lo va a guiar? ¿Cómo el Señor lo va a dirigir? ¿Cómo el Señor va a perfeccionar la obra en ese camino que le es propuesto? Porque en ese camino pequeñito, ese camino estrecho, allí es donde el carácter va a ser perfeccionado, porque estamos en un campo hostil, en donde el mundo aborrece a aquel que quiere vivir para Cristo, porque el mundo ama lo del mundo y aborrece todo lo que venga de Dios, aunque diga que lo ame, pero es mentira, es religión. No lo ama porque no obedece la palabra. No lleva a los que viven en su sociedad a que obedezcan la palabra. No lleva a los países a alinearse a obedecer la palabra. No lo hay. Ya no lo hay. Y cada vez es menor la cantidad de personas que están dispuestas a obedecer y a amar a Cristo. La maldad se está multiplicando y cada vez son menos los hombres y las mujeres que están dispuestos a humillarse en la presencia del Señor. Cada vez son menos. Cada vez son menos, no que vayan a orar, muchos oran, pero que en el altar reconozcan sus pecados y sus faltas y que le han fallado a Dios.
No que ayunen, muchos ayunan, pero no todos ayunan de la manera correcta, en una actitud de hacer la voluntad de Dios. Piden para cosas naturales y muchos de ellos hacen actividades sin un propósito espiritual. Dios no recibe eso. Dios no lo va a recibir. Dios va a recibir a aquel que está dispuesto a obedecer la palabra y a hacer su voluntad. No importa si es un laico, no importa si es un ministro, no importa en qué iglesia esté, ya sea denominacional o así llamada del mensaje de la hora. Dios está pesando los corazones. Este es un tiempo de frialdad espiritual. Dios está pesando nuestros corazones. Y muchos han dejado que la soberbia se apodere de sus corazones y no quieren humildad, no quieren humillarse delante del Señor, no quieren inclinar su cerviz, la endurecen, como se habló la semana pasada. Hay un endurecimiento de los corazones. Pero el Señor, para poder libertar a aquellos que son de Él y que están en el mundo, no hay diferentes puertas, hay una sola puerta. El único refugio para la destrucción que vendrá sobre esta tierra es Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, no es un concepto denominacional o religioso, sino la experiencia del hombre entrando por esa puerta que contiene 3 salas: la justificación, la santificación, y allí entonces viene la vida de Cristo. Como en la antigüedad, cuando eran invitados a una cena y venían del camino, en los días del Señor Jesús, en esas calles polvorientas, porque antes los caminos no estaban pavimentados. Antes llegaban con sudor, llenos de polvo, porque eso era lo que se veía en las calles, polvo, con sus sandalias, no como las botas de hoy en día, con sandalias y sus pies llenos de... Ustedes se imaginan al Señor Jesús caminando con sus pies llenos, negritos de tierra. Así fue cuando Él fue a aquella cena de aquel hombre fariseo. La costumbre era que cuando llegaba, lo primero era, le daban un vestido nuevo. Le daban un vestido nuevo y después le lavaban los pies. Echaban un perfumito. Y entonces ya cuando estaba así calado, podía entrar a la casa en la invitación que se le había hecho. El Señor dijo: no me diste beso, le dijo aquel hombre, no lavaste mis pies. Y no le dieron tampoco un vestido. Esa costumbre es tomada de la Biblia, porque así hace el Señor con nosotros. Él primero nos perdona de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, y después nos da cuando somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en el tipo del bautismo en agua, en un acto de obediencia, entonces nos ha sido dado una vestidura blanca de santidad. Comenzamos a buscar al Señor, a tomar decisiones y a renunciar a todo lo malo, a darle la espalda a lo malo, porque no podemos entrar a ese camino santo con cosas arrastradas del mundo, no, con los pies sucios, no. El Señor nos lava, así como lavó los pies de los discípulos, el Señor nos lava. Él es el que nos santifica, Él es el que nos perdona, Él es el que justifica al hombre. Por eso, cuando alguien le quiere ver los pies, tú hiciste eso. No, el Señor ya lavó mi camino, mis pies. Ahora yo camino en pos de la palabra. Si tú vas a buscar mis pies, vas a encontrar que están limpios, porque
el Señor justifica, es como si yo nunca me hubiera ensuciado. Él me perdonó. ¿Se dan cuenta? Y cuando un hombre y una mujer son perdonados, entonces viene el vestido de santidad. Comienza el Señor a hacer una limpieza. Eso es inevitable. Pero allí somos evaluados si hay obediencia a la palabra. La clave es la humillación y la obediencia. La humillación y la humildad nos debe llevar a la obediencia para recibir el Espíritu Santo. Si usted no acompaña eso a su confesión de fe, entonces usted no va a llegar a la meta. Usted no va a poder cruzar la puerta. No va a poder entrar al camino. Porque el camino se comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Muchos se confunden y creen que es arriba, pero eso lo hablamos en el estudio de lo que es la vida, el carácter y el poder. Lo que aparece arriba del Espíritu Santo es la adopción. Cuando Dios ve que ese hombre y esa mujer han mostrado fidelidad a la palabra y obediencia completa, que empiezan a obedecer y a obedecer, Dios criando a su hijo, llevándolo en obediencia, hasta que ese hombre y esa mujer, Dios dice, ahora no es que les voy a dar el Espíritu Santo. Ahora yo reconozco que ellos gozan de mi mayor confianza porque han probado que me obedecen. Aunque el mundo los rechace, aunque el mundo los señale y le den la espalda, yo reconozco que ellos son igualitos a mí. Por eso ahora yo les confío mi poder porque ellos lo van a administrar como si fuera yo. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor descansó en el séptimo día, ahora iba a ser Dios a través de Adán. Yo confío en Adán. Él es mi hijo. Él lo va a hacer como si fuera yo. ¿Se dan cuenta? Él lo va a hacer como si fuera yo. Y a eso el Señor nos está llevando, pero para eso tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo va a nacer de nuevo si no entra por la puerta? ¿Y cómo va a entrar por la puerta si no se humilla? Si no reconoce que es un pecador. ¿Se dan cuenta el ciclo y los pasos para llegar a eso? En la Biblia está muy claro. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eso está muy definido. Y les voy a probar algo por las Escrituras para fundamentar lo que se ha de hablar en dos escrituras que siempre en cada servicio especial se ha mencionado. Pero esas dos escrituras son gemelas, son morochitas. Una es el cumplimiento de la otra. Lo vamos a probar. Segunda de Crónicas 7:14. Esa es la primera escritura que vamos a leer. ¿Y cuáles son esas dos escrituras? Dirá usted. Ya las va a escuchar. La primera es Segunda de Crónicas 7:14. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si se humillaren mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hermano, ¿cuál es la escritura morochita esta? Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora al estar delante de tu palabra con la enseñanza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros.
Señor, que todos podamos entender que todo lo que está en las Escrituras es un ciclo y una consecuencia. Los que nos precedieron, ellos se preocuparon por hacer las cosas correctas. Ellos querían hacer las cosas correctas. Y ellos, la vía por la cual ellos buscaron hacer las cosas correctas fue tu palabra. Tú les hablaste a ellos por tu palabra y tú confirmaste tu voluntad. Y ellos, al tomar tu palabra, hicieron que tu presencia bajara. Señor, que en esta hora nosotros nos preocupemos genuina y sinceramente de saber cómo agradarte, cómo hacer tu voluntad, cómo allegarnos a ti y cómo hacer que esa palabra de bendición que tú has prometido para todos nosotros se cumpla en nuestras vidas. Hay requisitos, hay pasos y nosotros queremos hacerla. Perdona nuestras fallas y nuestros errores. Perdónanos por querer ir por nuestro propio camino. Señor, perdónanos. Señor, limpia a tu pueblo, quien escucha en esta hora esta palabra especial que está hablando tu Espíritu Santo. Prepara los corazones, que no sea el hombre el que hable, sino tu Espíritu, vivificando esta palabra a nuestros corazones. Prepáranos para recibir la parte de la palabra que necesitamos y que podamos comprender el camino que tú nos propones, no importa la iglesia en donde se congreguen. Señor, pongo este servicio especial en tus manos. Sana todo cuerpo enfermo y toda alma triste y oprimida. Tú le des liberación y consuelo en esta hora. Ponemos todo en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Este es el tema fundamental que el Espíritu nos ha estado llevando a través de unas cuantas semanas para que usted se haga un examen. Este es el propósito de este tema. Que usted se haga un examen y que cada enfoque que el Espíritu Santo ha estado dando con relación a este tema puede ser algo que lo enmarque a usted, me enmarque a mí. Es algo que nosotros debemos hacer y que nosotros no habíamos considerado, porque pensábamos que porque tenemos muchos años en la iglesia y porque nacimos en la iglesia y fuimos criados escuchando a los predicadores que nos han hablado, creemos que eso es suficiente, pero para Dios no lo es, porque hay un camino, unos pasos que no pueden ser salteados. Y el camino que el Señor nos propone es un camino de humildad, un camino de humillación, de reconocimiento, de santidad y de obediencia a la palabra y de amor a Jesús. No hay atajos, no hay desviaciones. Por eso, cuando nosotros leemos estas escrituras, vemos que, como se habló, son las llaves, las puertas para accesar a Dios. Esa fue la experiencia de los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesús. Ellos vieron al Señor obrando maravillas. Ellos vieron la manifestación de la vida, del carácter y del poder en Jesús. Ellos lo vieron. Ellos fueron testigos. A veces no entendían algunas cosas, pero ellos amaban a Jesús y seguían tras los pasos del Maestro. Habían cosas que ellos veían, las manifestaciones, y oían cosas que el Señor Jesús les explicaba. Y estoy seguro que ellos iban descubriendo que la experiencia del Señor Jesús no era la misma de ellos, o no era la misma de aquellos fariseos o sumos sacerdotes que ellos por años habían escuchado. Ellos sabían que la experiencia del Señor Jesús era genuina y que Dios estaba con él.
y lo que él hablaba eran palabras de vida eterna. Como lo dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos reconocían a Dios en Jesús. Ellos reconocían la presencia del Señor en Jesús. Y ellos querían ser como el Maestro. No dude eso. Ellos querían ser como el Maestro. Ellos, yo me imagino cómo se gozaban al ver a Dios manifestar, a Dios multiplicando los peces y los panes, a Dios levantando los paralíticos, a Dios dándole vista a los ciegos, la audición a los sordos, a los mudos, abrirles los labios y que ellos pudieran hablar. Ellos se gozaban, pero también veían como mujeres de la mala vida, como aquella mujer que era prostituta, cuando veían al Señor lloraban y se humillaban. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso lo hace la presencia del Señor. Ellos veían que Dios obraba en Jesús. Y cuando aquella hora gloriosa, aquella hora especial y de gran reto, cuando el Señor tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros, y cuando el Señor sufrió la afrenta y fue crucificado, esa fue una hora para ellos humanamente, fue una hora de soledad y de tristeza. Se sentían solos, porque estaban acostumbrados a andar con el Maestro para arriba y para abajo. Imagínense, no era como hoy que tomaban un autobús o tomaban un avión. No, ellos recorrieron Israel de norte a sur y de este a oeste, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos caminaron por esas polvorientas calles y caminos de Israel, buscando esa última simiente, manifestando la promesa que el Señor había dado de una restauración de su Mesías, de que ahora Dios estaba con ellos. La promesa que Dios ahora, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que ser visible. Tenía que haber un testimonio que Emmanuel estaba en la tierra, Dios con nosotros. Y cuando todos veían las maravillas y oían la sabiduría del Señor, yo me imagino que ellos decían, Dios está con nosotros, Emmanuel. ¿Se dan cuenta? Así tiene que ser hoy en día. Debemos dar testimonio ¿de qué? De que conocemos la vida del hermano Branham, o que conocemos la vida de lo que dice la Escritura, de cada personaje en la Biblia. No. Tenemos que dar testimonio que Dios está con nosotros, Emmanuel. Que la gente pueda declarar y decir, Dios está con nosotros. Hay un carácter, hay un cambio. Él era un borracho, él era un drogadicto, era un ladrón, una prostituta. Ahora, después que él era así, tenía un mal carácter, no había manera de que tuviera amigos. Ahora él llora cuando le hablan de Cristo. Ahora él le sirve al Señor. Ese hombre era un loco, estaba loco. Ahora no, ahora está cuerdo y testifica de Cristo, testificando que hubo un cambio. Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús testificó que Dios estaba cumpliendo esa escritura. Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. Y los discípulos fueron testigos de eso. Vieron a Emmanuel caminando por todo Israel, manifestando a Dios. Ahora, ellos se sentían contentos con estar con el Señor Jesús, porque sabían que Dios estaba allí con ellos.
Pero eso no fue suficiente. Cuando el Señor fue crucificado en esos 2 días de tristeza, yo me imagino que ellos se sentirían muy solos. Pedro debió haber estado llorando, recordando cuando lo negó, cómo lloraba. Y los discípulos, ¿y ahora qué hacemos? Ya Dios no está con nosotros. Ya no es Emmanuel. Emmanuel estaba con nosotros, pero ahora ya no está. ¿Cuántos hombres y mujeres han basado su experiencia en que yo estuve con tal hermano, yo vi su ministerio? Eso está bien. Dios estaba con ese hombre, pero ahora Dios está en ti. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia de estar con, ahora estar en. Y esa era la etapa en que el Señor tenía que llevarlos a ellos, pero ellos allí no entendían. Yo sé que se sentían tristes, se sentían agobiados, decepcionados, no del maestro, sino del mundo que había acusado injustamente el sistema religioso. Yo me imagino que ellos se imaginaban, valga la redundancia, yo me imagino que ellos se imaginaban, eso va a ser un avivamiento en medio de las iglesias. Los fariseos van a llegar arrepentidos, los sumos sacerdotes van a decir: Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está hablando. ¿Y qué sucedió? Los religiosos a los que Dios había venido le dijeron a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hermano, eso debió haber sido doloroso para ellos. Pero ¿qué pasa? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a quién vino, quiénes son sus ovejas. Ninguna de ellas se va a perder. Por eso, asegúrese que Dios está en usted. Porque si en usted no está el Espíritu Santo, usted va a resistir el movimiento del Espíritu Santo. No va a ver a Dios con nosotros. Usted va a resistir a Dios. Porque en su corazón está lleno de religión y está lleno de modos y formas humanas. Examínese si algo no ha ocupado ese lugar en su corazón. Los discípulos, en ese momento de tristeza, ellos se reunían, y yo me imagino que se reunirían con dolor, ni sabrían qué hacer, hasta que aquel domingo de resurrección, el Señor se manifiesta a su pueblo, y Él se aparece vivo, como dice la Escritura, con muchas señales. Y la Escritura dice que sus corazones se llenaron de gozo. Pero ahora, ellos ante eso empezaron a entender la nueva etapa. Que no era que Él iba a seguir en un cuerpo humano propio. Ahora Él iba a morar en sus corazones porque Él se los dijo. Ahora deben esperar, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Fíjense. Vamos a leer la Escritura. Hechos 1, fíjense. A los cuales, después de haber padecido, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, no había duda, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua. ¿Está bien? Ese es un acto de obediencia, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces, fíjense, aún había dudas en algunos de ellos, a lo mejor tenían la esperanza. Fíjense cómo cuesta al hombre entender un plan de Dios. Delante del mismo Maestro resucitado. ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Claro, el Señor sabía que no entendían. Y el Señor le responde, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Acuérdense que Israel era una nación conquistada por Roma. Y ellos pensaban que la liberación vendría por medio de la espada estilo Josué. Pero no. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora es Dios con vosotros, Emmanuel, en medio del pueblo. Pero para eso hay que entrar en la puerta, para eso hay que caminar el camino estrecho y para eso hay que tener la confianza de Cristo. Ante esa nueva etapa, fíjense, escuchen bien esto. Ante esa nueva etapa, el Señor les dijo, esperen. Pero ¿cómo vamos a esperar? Nos vamos a sentar en una silla a esperar. ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? Porque vamos a recibir el Espíritu Santo. Y hermano, estamos hablando que ellos se conocían. ¿Qué dice la palabra? Pedro, el Señor dijo, apacienta mi cordero. Tú eres nuestro pastor. ¿Qué debemos hacer? Estoy ilustrando algo. Y yo me imagino a Pedro orando, Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y yo puedo ver al Espíritu Santo guiando a Pedro a 2 de Crónicas 7:14. Y les dijo a los discípulos, esta es la vía. Los días que el Señor quiere que nosotros esperemos, no va a ser sentados en una silla jugando barajas, no. Vamos, como dice la Escritura, a humillarnos. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se van a humillar? Ustedes saben, nosotros sabemos que entre nosotros hay diferencias. Vamos a empezar a buscar al Señor. Vamos a arreglar toda cosa que impida que el Espíritu Santo venga a sellar nuestros corazones. Vamos a obedecer al Señor. El Señor quiere ahora morar en nosotros, pero en la misma actitud que nosotros teníamos, no. Ahora vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos, como dice 2 de Crónicas. 2 de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue invocado sobre nosotros, esté con nosotros. O sea que debemos humillarnos, debemos reconocer, porque tú y yo, Santiago, tú y yo, Juan, Bartolomé, Mateo, Tomás, ustedes saben las cosas que nosotros hemos hecho mal. Vamos a empezar a arreglar eso. Vamos a buscar al Señor porque esta escritura es la base para la cual nosotros vamos a buscar al Señor. Vamos a humillarnos. Yo me imagino a esos discípulos orando y buscando al Señor, como dice la escritura, con toda oración y ayuno delante del Señor junto a las mujeres. Pero me imagino a los discípulos, a los 12 reunidos. Y yo me imagino la unción, recuerden, la unción de la santificación rodeándolos. Y yo me imagino a Pedro y a Bartolomé, estoy inventando los nombres, o sea, no sé quiénes le llegarían, pero no dudo que eso haya pasado. Llamaron a Juan y a Santiago. Queremos pedirles perdón porque cuando ustedes le dijeron al Señor,
que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, nosotros nos enojamos. Nosotros dijimos, él quiere ser el líder de nosotros. Él quiere tener la preeminencia en medio de nosotros. Yo confiaba en ese muchachito, pero ahora no, ya veo ya que, yo me imagino que entre ellos habrían eso, porque la Escritura dice que se enojaron. Ahora, ante la presencia del Señor, eso no podía quedarse allí. Hermano, estamos hablando del Espíritu Santo. Perdona, yo no quiero tener ninguna raíz de amargura porque Juan, Santiago, ustedes son mis hermanos. El Señor nos llamó, el Señor quiere que haga una unidad en medio de nosotros. Perdóname. Y a Tomás me imagino llorando. Perdóneme porque me comporté como un impío cuando dudé que el Señor había resucitado. Yo estuve 3 años y medio con el Señor. Y como si vi a Dios con nosotros, ¿cómo iba a dudar yo de eso? Perdónenme, hermanos, perdónenme. Yo le pedí perdón al Señor, pero ahora les pido perdón a ustedes. Hermano, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, estarían ellos buscando el rostro del Señor, para que nada impidiera que el Espíritu Santo bajara. Ellos estaban preocupados. Escuchen. Ellos estaban preocupados. ¿Está usted preocupado? ¿Qué es lo que domina su corazón? ¿La soberbia o la humildad? Usted está preocupado y usted quiere, como aquella parábola del hombre que vendió todo para comprar la perla de gran precio. Eso estaban haciendo los discípulos. Estaban vaciándose de sus diferencias. ¿Cómo puede bajar el Espíritu Santo? Que usted, yo me voy a poner en este rincón. En este rincón, yo voy a orar bien lejos de Mateo. Yo me imagino al Espíritu Santo rodeando y aquel, y a lo mejor Mateo estaría orando por ahí. Y le llegó el discípulo, uno de los discípulos, Mateo, perdóname, yo te tenía una rabia a ti. Yo decía, ¿cómo este publicano está en medio, este publicano pecador está en medio de los santos de Dios? Yo decía, ese publicano no califica. Y otro le diría, Pedro, tú maldecías mucho. Yo decía, ¿cómo Pedro puede ser el pastor de nosotros? Pedro no califica. Hermano, había una preocupación. Perdóname, Pedro, porque el que elige es el Señor, no el hombre. Dios te perdonó, Dios te justificó. ¿Quién soy yo para condenarte, Pedro? Perdóname, Pedro, por ser un religioso, porque si el Señor nos perdonó, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Y tú, Mateo, perdóname. No importa lo que el hombre haya sido en el pasado, un drogadicto, un ladrón, una prostituta, un homosexual. ¿Acaso Dios no puede perdonar a un hombre o una mujer y hacerlo una nueva criatura? Yo he visto cómo tú has estado, te paraste fiel por el maestro, siguiendo al maestro. Y yo sé cómo te rechazaban. Ahí está el que me robó la plata, el que trabaja para los romanos. ¿Qué clase de gente está recibiendo el maestro? Hombres que maldecían, hombres que no formaban parte de la élite. Y yo me imagino que entre ellos habrían diferencias. Y todo eso lo arreglaron orando y buscando el rostro del Señor. Hermano, yo me imagino que debió haber sido no unas oraciones de dormir, sino unas oraciones de lágrimas. Cuando encontraban en la oración en el rostro del Señor, empezaba el Señor a redarguirlos, a mostrarles su condición. ¿Se dan cuenta? Y ellos, en base a esta escritura, hicieron lo que hicieron.
Hechos 1 y Hechos 2 está basado en Segunda de Crónicas 7:14. Ellos buscaron su rostro, el rostro del Señor, y se convirtieron de sus malos caminos. Yo me imagino que los discípulos allí clavaron las estacas y dijeron: yo voy a amar y a servir al Señor Jesús. Vamos a reafirmar nuestros votos con Cristo. Y entre ellos se abrazaban. Y no debió haber habido ninguna raíz de amargura, ningún problema entre ellos. Todos los problemas entre ellos se arreglaron. ¿Para qué? Cuando encontró ese ambiente hermoso de armonía. Porque ellos debieron haber cumplido esta escritura hasta el final. Entonces, yo oiré desde los cielos, el Señor viendo cómo cumplían Segunda de Crónicas 7:14. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Enviará el bautismo, esa tierra que estaba contaminada por el pecado, ahora recibió un bautismo de fuego y toda contaminación quedó quemada. ¿Y cuándo se cumplió eso? Hechos 2, hermano. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Separados y murmurando. No, ¿verdad? Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos peleados y dolidos. ¿Dice así la escritura? No, ¿verdad? Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ese fue el resultado de Segunda de Crónicas 7:14. El Espíritu en ese tiempo de espera, en ese tiempo de oración, debió haber hecho una limpieza, porque todo lo que hacían ellos se basaba en la Escritura. Ellos sabían que tenían que encontrar una actitud, porque recuerden que ellos fueron nuestro ejemplo. Si ellos fueron nuestro ejemplo, entonces nosotros debemos hacer lo mismo que ellos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, cuando todos estaban unánimes y nada impedía que el Espíritu Santo bajara, entonces yo iré desde los cielos. De repente Dios habló. Vino un estruendo. ¿Se dan cuenta? Dios habló. Vino un estruendo, un trueno del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino el Espíritu Santo y empezó, como un viento recio, a barrer toda suciedad, como un tipo, a barrer toda suciedad. Entró ese viento recio, que cuando hay un viento uno no se puede ni mover. La cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Comenzó la columna de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. ¿Se dan cuenta? Llenos del Espíritu Santo. Y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? Esta tierra fue santificada, fue reclamada para la gloria del Señor. Ahora yo me complazco en morar en esa tierra. Esa tierra es santa, porque fue santificada, me amó, me obedeció. Ahora yo voy a morar allí. ¿Se dan cuenta? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora fíjense, Segunda de Crónicas 7:14 se cumplió allí, en esa experiencia. Y cuando ahora ya no era Cristo sino ahora era otra vez
Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestros corazones. Ahora Pedro, bajo inspiración, como dice la Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comienza a predicar y comienza a exhortar a todos aquellos que estaban allí que no conocían a Cristo. Y después de esa predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué pasó con aquellos que oían? Dijeron: Emmanuel, Dios está con ellos. Porque si no, como dice la Escritura, ellos no hubieran sido compungidos de corazón. La Escritura dice en el versículo 37 del capítulo 2 de los Hechos: entonces, oído esto, oyendo a Cristo predicando otra vez en ellos, fueron compungidos de corazón, como lo habían sido los discípulos cuando escucharon al Maestro. Y ahora ellos también querían hacer lo correcto. Varones hermanos, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué haremos para que la bendición de Dios baje en nuestras vidas? Y Pedro les dice: obedezcan 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, arrepentíos. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento es la puerta para accesar. Es lo primero. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué significa eso? Que comienza una obra para entrar en la puerta y debe comenzar con el arrepentimiento. Deben buscar al Señor como lo hicimos nosotros. Debe haber obediencia como lo hicimos nosotros. Nosotros arreglamos nuestras diferencias. Nosotros no hicimos partidos ni grupos. No le hables a Bartolomé. No le hables a Judas Tadeo. No. Estábamos unánimes juntos y solo así bajó el Espíritu Santo. Y por eso, si ustedes quieren estar unánimes con Dios, primero deben arrepentirse por su soberbia, por haberle dado la espalda a Cristo y su palabra, por haberle dado la espalda a su voluntad perfecta. ¿Y qué va a pasar? Cuando ustedes se bauticen en el nombre de Dios con nosotros, Jesucristo, que simboliza la santificación y la búsqueda que ustedes van a comenzar a hacer, van a empezar a arreglar, entonces allí, como se cumplió en nosotros, se va a cumplir en ustedes y recibiréis el regalo de Dios. ¿Por qué el regalo de Dios? Porque no lo merecíamos. No merecíamos el Espíritu Santo, merecíamos la muerte, pero es el amor de Dios, la gracia del Señor, y ese regalo es una promesa para usted, para sus hijos y para los cuales están lejos, que Dios llama. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para nosotros, para nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Y para los que están lejos, a los cuales el Señor, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aquellos que van a llegar a los pies de Cristo, la promesa es para ellos también. A nuestros hijos, que uno los ve indiferentes en la iglesia, para ellos es la promesa también. Y para nosotros, si nos humillamos y buscamos al Señor de todo corazón, cuando nosotros cumplimos 2 de Crónicas 7:14, la gloria de Dios va a bajar a nuestros corazones, porque hemos probado que amamos y obedecemos al Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta preciosa palabra. Señor,
Ayúdanos en esta hora a ser humildes, humillarnos y ser sinceros. Lo que va a producir un genuino arrepentimiento delante de tu presencia. ¿Cómo vamos a justificar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestra soberbia delante de ti? Ninguna cubierta religiosa podrá ocultar eso, porque en tus ojos santos y discernidores, todo lo ves tú. Señor, en esta hora, que esta palabra llegue a los corazones y pueda haber sinceridad y que todo problema sea arreglado, que no haya ninguna raíz de amargura en los corazones de aquellos que son tuyos, a los cuales el Espíritu Santo va a llamar para formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Tú tienes un pueblo, habrá una novia y juntos, unánimes, llegaremos ante ti por tu gracia y por tu misericordia. Señor, glorifica tu nombre. Liberta aquellos corazones que están atados por la amargura, por el rencor, por la soberbia. Señor, que pueda haber una liberación por medio de tu Espíritu y que una vez más, Señor, el pueblo del Señor pueda unirse en un solo amor alrededor de ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 horas de Venezuela a otro programa especial, otro alimento de parte del Señor para usted quien me escucha. Y todos los días a través de la radio Ebenecer Online a las 3 de la tarde y los sábados a las 2, el cierre de los cultos de oración en donde el pueblo viene a cumplir lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, y oraren, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, la oportunidad de Dios para hacer eso, para que la bendición de Dios pueda bajar, tiene que haber una limpieza, y nosotros estamos haciendo eso. Cada uno de nosotros sabe las cosas que debe rendir en tu altar, Señor, y por eso nosotros en esta hora venimos a ser sinceros delante del Señor. Por la radio Ebenecer Online los domingos a las 9. Recuerden, la humildad es la que nos va a llevar a la humillación y al arrepentimiento delante del Señor, que hará que podamos cruzar esa puerta. Esa puerta es estrecha. No intente abrir un boquete. Arrepiéntase de todo corazón, obedezca la palabra y Dios va a cumplir lo que ha prometido en las Escrituras, conforme a como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, esa es la condición. Tiene que haber un reconocimiento para que actuemos en consecuencia. Que el Señor nos ayude a todos. Amén y amén. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.